injuria y la muerte celular. Dos cosas que me acuerdo que dijimos y después se acercaron algunos compañeros a preguntarme que quería aclarar. Una es, creo que me di cuenta yo, que cuando hablaba de apoptosis, ¿se acuerdan de apoptosis y necrosis, la diferencia? Bueno, que en la necrosis en general la inflamación siempre está asociada y demás. Yo creo haber dicho que en la apoptosis también hay una suerte de inflamación porque, digamos, hay activación de macrófagos y demás. O sea, ahí, si dije inflamación, la verdad no me acuerdo, pero si dije inflamación, porque a veces lo uso medio indistintamente y está mal, sería más bien que inflamación sería activación del sistema inmune, cuanto mucho, ¿sí? Porque la inflamación no vamos a ver, un proceso mucho más complejo. Por la duda que haya dicho inflamación. Y la otra cosa es un compañero que se acercó, allá está, vos, que me dijo, yo tenía entendido que la metaplasia siempre es patológica, y yo sinceramente tampoco recuerdo exactamente cómo lo dije en su momento, pero el compañero en sí, digamos, tiene razón. O sea, es una respuesta adaptativa a algo irritante. En este caso habíamos hablado, ¿se acuerdan de la metaplasia pavimentosa en el cervix? ¿Se acuerdan? Que era por la acidosis y demás. Bueno, él me dice, siempre, yo entendía que siempre era patológica. En realidad, digamos, no se genera una enfermedad necesariamente por la metaplasia, pero sí es cierto que una respuesta ante una noxa, digamos, y sería como un proceso patológico, más allá de que uno lo tenga hasta, digamos, funcionalmente como un ser vivo, ¿sí? Por el cambio de pH y demás. Habiendo aclarado eso, arrancamos con inflamación, si les parece. Yo lo que hice fue tratar de, o sea, hacer un resumen lo menos tedioso posible de lo que es en sí la fisiopatología de la inflamación. Y van a ver que hay muchas cosas que tal vez son muy celulares o moleculares. La idea no es adentrarme en eso, pero sí me pareció más interesante hablar un poco de eso, que tal vez, si ya leyeron el capítulo 2, famoso capítulo 2 de Robbins sobre inflamación, van a ver que también hay muchas cosas de patología que son como los tipos de inflamación, si es serosa, purulenta y demás. Eso lo ven muchísimo mejor con las docentes de patología. Yo vuelvo a aclarar por la duda que no haya estado ahí en la primera clase. Yo soy médico patólogo, pero no estoy dentro de la cátedra de patología. Yo estoy en genética, nada que ver. O sí, pero no. Claro. Y entonces no sé bien cómo se dictan las clases en patología, más de lo que yo recuerdo cuando cursé, pero sí sé que ven muchísimo mejor lo que es lo morfológico macroscópico con los famosos frascos, que muchos los odian, pero algunos están muy buenos y son muy explicativos. Entonces eso, digamos, de alguna manera como que lo obvié, porque eso lo ven muchísimo mejor desarrollado con los frascos abajo en la morgue, ¿sí? Entonces yo traté de centrarme en algo que tal vez, reitero, no sé ahora, pero por lo menos yo mi recuerdo es que se ve menos, que es esto de, bueno, el neutrófilo genera el absceso, digamos, o es parte del biocito del absceso, pero cómo llegó el neutrófilo para hacer un biocito hasta allá, digamos. Entonces me centré más en esa parte que está bastante bien desarrollada en Robbins. Traté de no basarme siempre en Robbins, ¿sí? Pero la realidad es que no hay muchos textos que hablen de la inflamación en general. Sí se van a encontrar por ahí con muchos textos que hablan de la inflamación, particularmente en distintos procesos, ¿sí? Pero como algo general es mucho más difícil. Entonces hay mucho de Robbins, aparte de más familiar para ustedes también. Y al final hay algunas cositas interesantes respecto a... Uno siempre piensa en la inflamación casi como punto de partida. En general, lo primero que le viene a la cabeza es una infección. O sea, que entre una bacteria o, a lo sumo, una lesión del tejido, ya sea una quemadura o algún otro agente físico que vimos en injuria celular. Pero después vamos a ver algunas cosas interesantes que van a estar de la mano un poco también con la fisiopatología de lo que van a ver más adelante con otros docentes, ¿sí? Como es, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Y ese cambio en la homeostasis también que hay en la diabetes. Bueno, obesidad no lo ven, pero obesidad es un ejemplo bastante claro de también un iniciador de la inflamación, pero particular. O sea, no es una infección y no es necesariamente al principio una injuria del tejido. Pero después lo vamos a ver, no importa. Esta es la famosa tétrada, ¿sí? De lo que resulta de inflamación, principalmente, por supuesto, en general,
las primeras, sobre todo el dolor, rubor, calor y el tumor, son sobre todo la inflamación aguda, como bien saben. Después se le agrega la falta de función, ¿sí? Y en esta, digamos, caricatura está como graficado, estos son como si fuesen los, digamos, las estatuas que ven, por ejemplo, en Grecia. Yo nunca fui, pero hay muchas fotos, ¿sí? Y son como si fuesen los de Atlantis, los ciudadanos de Atlantis. ¿Esto por qué? Porque justamente la inflamación también es un concepto muy conocido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Como hablamos también en su momento de necrosis y apoptosis como conceptos que ya tienen bastante tiempo, la inflamación también, ¿sí? O sea, es un concepto que viene arrastrándose hace mucho y se le fueron agregando, por supuesto, cuestiones que hacen a su fisiopatología, ¿sí? Pero básicamente lo que son las partes de las estatuas serían por las cosas que ya se descubrieron hace mucho tiempo, y el que aparece allá hacia la izquierda es un científico, digamos, o sea, algo más hacia lo contemporáneo, que si ven el guardapolvo dice acidosis, que también sería como parte de lo que sucede en el proceso inflamatorio, ¿sí? Nada, esto lo van a ver también en Robin, lo van a ver en todos lados, porque es la base fundamental. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que participan en lo que es este proceso de inflamación? ¿Sí? Tenemos varios componentes, como pueden ver, y yo traté de ir desglosándolo justamente teniendo en cuenta cada uno de esos componentes para darle una suerte de orden, pues si no empezamos a tener conceptos por todos lados, ¿sí? Básicamente hice más o menos el mismo recorrido que hace el Robbins, así que si lo leyeron van a estar más o menos orientados. Empezamos con el componente vascular, ¿sí? Que es una de las partes importantes en la inflamación. Fíjense que cuando hablamos de inflamación tenemos el componente vascular, o sea que en realidad, como proceso, es un proceso que tienen los seres vivos que se dice que son mayores en la escala, digamos, de evolución, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria en general se defiende tal vez de otros componentes o por ejemplo de virus a través de la fagocitosis, que también es un proceso que tienen las células de nuestro organismo, o sea que eso lo hemos mantenido en el tiempo. Pero la inflamación es de seres evolutivamente, si se quiere, más desarrollados, ¿sí? Porque justamente la inflamación se da a nivel del tejido extracelular, ¿sí? Básicamente, así tipo resumen, lo que uno hace es muchos de los componentes que se encuentran justamente dentro del vaso de vasculatura, los pasa hacia el tejido extracelular o la matriz extracelular, que es justamente donde se va a iniciar en general el proceso inflamatorio. Lo que tenemos primeramente, digamos, son alteraciones del calibre y cambios en la microvasculatura que aumentan el infiltrado a nivel del tejido extracelular, ¿sí? No me voy a meter específicamente en esto, pero acá pueden ir también echando cosas de física, como lo que es la presión coloidosmótica, la presión hidrostática, ¿sí? Los cambios de calibre. Ahí pueden revisar, por ejemplo, todo lo que son las ecuaciones de física, que parecen horribles, pero explica muy bien todo esto y van a ir explicando muchas otras cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? En este caso, como resumen, digamos, a ver si puedo. No. Ahí está. Como resumen tenemos en general un aumento de la presión hidrostática, o sea, de presión de salida del vaso, con aumento de la presión coloidosmótica por fuera, ¿sí? O sea, en general se tiende a atraer los elementos del vaso hacia la matriz extracelular, ¿sí? Y por supuesto lo que necesitamos también es que los leucocitos puedan migrar del vaso hacia el foco donde se está produciendo esa inflamación, que tiene que ser lo más selectivo posible, porque uno puede decir, bueno, le permito al leucocito pasar y un glóbulo rojo es más chico, digamos. Entonces también tenemos que ver de cómo hacer para no necesariamente tener que estar filtrando elementos que no son del todo necesarios. Entre los cambios que podemos encontrar en la vasculatura que justamente aumenten la supermeabilidad y hagan su refuerzo positivo en la inflamación, tenemos la formación de hiatos a nivel endotelial por la contracción que se genera a nivel del vaso, ¿sí? Uno lee y en general siempre se encuentra con que lo primero que sucede antes de la vasodilatación, que uno lo que piensa que va a generar justamente mayor aflujo de sangre, es una pequeña vasocontracción repentina y rápida, ¿sí?
que en general se da en arteriolas. En este caso tenemos lo que dije, la formación de hiatos debido a la contracción endotelial, que eso en general se da en lo que es la vénula, ¿sí? O sea, más en lo que es ya resortivo a nivel vascular y de matriz extracelular. Los mediadores son en general las aminas vasoactivas, como la histamina, ¿sí? Que es un gran vasodilatador, y tiene un efecto rápido y corto en duración, en general, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, la agresión directa. Sabemos que en la inflamación, si uno no le pone una señal de terminación o de modulación, el mismo proceso inmune puede ser deleterio para el organismo. Entonces tenemos que estar siempre en un balance de que algo que sea fisiológico nos permita resolver el proceso que inició la inflamación, sea una nosa, una lesión, lo que fuese, y de alguna manera tratar de darle un punto final a esa inflamación, como se pueda, para no seguir, como vamos a ver en la inflamación, en general hay mucha retroalimentación positiva, ¿sí? Y ustedes saben que lo que son la generación de esos circuitos viciosos en el organismo, de alguna manera hay que detenerlos, ¿sí? Por la homeostasis que hablamos siempre. Tenemos la lesión dependiente de leucocitos, que también se puede dar principalmente en vénulas, en una respuesta tardía de mayor duración, ¿sí? Acá, perdón. Bueno, la agresión directa también puede ser no solamente por leucocitos, sino también por el mismo estímulo que genera el proceso, puede ser en este caso toxinas o quemaduras. Una transitosis aumentada, o sea, no solamente por los canales, digamos, de acceso fácil que tiene el endotelio, sino también la generación de vesículas, ¿sí? Para poder también liberar mayor contenido hacia la matriz extracelular. Y la formación de nuevos vasos o angiogénesis, que obviamente, como saben, va a aportar a que haya mayor flujo en ese foco que el organismo está tratando de eliminar, diluir o contener, ¿sí? Vamos a ver que básicamente lo que queremos hacer es sacarlo de encima, hablando mal y pronto, pero muchas veces, como bien saben, no podemos, entonces por lo menos tenerlo contenido, ¿sí? Esto es todo Robbins, así que ni se gasten, pero bueno. Después también tenemos un componente celular, ¿sí? Dentro del componente celular, Robbins toma, por ejemplo, lo que es la migración de los leucocitos, ¿sí? Y como ustedes saben, dependiendo del estadio en que estemos de la inflamación, esto es un proceso. Entonces, en realidad uno lo estudia como si fuese por fotografía, pero es una película. Entonces uno habla a veces de inflamación aguda y crónica como si fuesen cosas separadas, o que van a aparecer los neutrófilos y después los linfocitos como si fuese una cosa tajante. Y en realidad es todo un continuo que se va dando, ¿sí? Y también tiene sus porqués. En general el neutrófilo tiene una vida más corta, por ejemplo, hay mucha más cantidad de neutrófilos en el vaso que de linfocitos, ¿sí? Entonces por eso también el neutrófilo va a ser como la primera línea de batalla en esta inflamación y después se va a virar hacia los leucocitos, ¿sí? Pero básicamente el recorrido que tienen las células es similar desde el vaso hacia el foco inflamatorio. Acá lo que vemos es un leucocito, ¿sí? Esto podría ser un polimorfo nuclear, ¿sí? Y hay una suerte de pasos que se van dando que se conocen como marginación, rodadura, la migración de ese leucocito y la diapédesis, que sería como el paso del vaso hacia la matriz extracelular. La marginación básicamente es que, como ustedes saben, el flujo sanguíneo se estudia desde la física como flujos laminares o turbulentos, exactamente lo que el compañero me está diciendo. En física, todo lo que son fórmulas físicas en general están con temperaturas adecuadas, con humedades adecuadas, o sea, es todo como laboratorio, ¿sí? El cuerpo no funciona así, pero uno puede traspolar cómo funciona y utilizar un poco esas ecuaciones, que por ahí nos vuelan los pelos, pero son importantes. La marginación es ese flujo laminar, digamos, que es central. En general los neutrófilos siempre están más periféricos. Pero cuando uno tiene un proceso inflamatorio, lo que necesita es que estén lo más cerca del endotelio posible para justamente comenzar a interactuar con las células del endotelio y poder generar
el paso final de la diapédesis y pasar hacia la matriz extracelular. Después fíjense, una de las fórmulas que sirve tal vez para pensar esto es la fórmula de Reynolds, que tiene que ver con flujo laminar y flujo turbulento. Se las dejo, yo de física no me voy a meter. La marginación entonces sería que el leucocito se ponga bien cerca del endotelio, o sea, se acerque hacia el endotelio. ¿Esto para qué? Justamente para comenzar a interactuar, o sea, proteínas del leucocito comienzan a interactuar con proteínas del endotelio. En este caso, lo que tiene que ver con la rodadura y la integración del leucocito del endotelio, participan distintas proteínas, ¿sí? Bien desarrolladas en el Robbins, con lo que está ahí me parece que está bien, que lo esté estudiando. Están las selectinas, las integrinas, la familia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Todas son proteínas. Cumplen distintas funciones. En general, las selectinas tienen una menor afinidad cuando se generan los contactos proteína-proteína, ¿sí? Entre selectina del endotelio y selectina del leucocito. Lo que hace es, entonces, al tener una menor afinidad de esas proteínas, da la posibilidad de que puedan ir rodando justamente, porque si la afinidad es mayor, como sucede, por ejemplo, cuando hay una señal justamente para que haya más integración del leucocito hacia el endotelio, el leucocito va a estar mayor, o sea, va a tener mayor adherencia al endotelio, ¿sí? No le va a permitir esa suerte de movimiento en rueda que tiene, ¿sí? Pero en algún momento necesitamos que esa afinidad esté, y justamente vamos a ver después que están las quimioquinas o las citoquinas, ¿sí? Que sirven, entre otras cosas, como vemos acá, para darle un cambio estructural a la proteína de las integrinas, que son esas proteínas que nos sirven para abrir el leucocito del vaso, y darle mayor firmeza a esa unión intercelular que se genera, ¿sí? Después intervienen otras proteínas, como el PECAM, que también se conoce como CD31, CD, Cluster Differentiation, o sea, diferenciación en clúster, que lo ven mucho en lo que tiene que ver con linfoide, CD20, son todas proteínas que sirven y tienen muchas funciones distintas. En este caso son proteínas que se llaman homófilas, o sea, una proteína interactúa con otra de la misma característica, y lo que permite es justamente dar lugar a la diapédesis para que el leucocito pase hacia la matriz extracelular y deje de estar en el vaso. Ya dentro de la matriz extracelular tiene que tener una suerte de fijación también este leucocito, y van a ver que existen, obviamente, proteínas que interactúan con la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, eso sería cómo llegaría el leucocito, ¿sí? Después, por supuesto, van a ver que existen las quemoquinas o quimioquinas, ¿sí? Que son señales para que el leucocito identifique hacia dónde tiene que ir, digamos, ¿sí? La quimiotaxis es justamente la locomoción derivada por una diferencia de concentración, ¿sí? O sea, se atrae porque hay mayor concentración de quimioquinas en un sector determinado, ¿sí? Hay todo un cambio ultraestructural del leucocito que va generando todo ese movimiento, en el Robbins está la fotito, para que llegue al foco de donde se produce la inflamación, ¿sí? Acá van a ver también los macrófagos, son células muy importantes en lo que es la respuesta inflamatoria y en general la inmunidad, ¿sí? Y básicamente estuvimos hablando de casi todos los componentes que hacen a la inflamación por ahora. Esto es un poco también para que vean distintas funciones que pueden tener los distintos componentes que hacen la inflamación y las respuestas de esos mediadores hacia las células efectoras, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la estimulación de la histamina o la trombina en las células endoteliales. Lo que hace es generar la redistribución de la selectina P, que está en los cuerpos de Weddell-Paley, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el endotelio, entonces la expresan en superficie. Eso, por ejemplo, es una señalización. Después, por ejemplo, la inducción de moléculas de adhesión, en el caso del endotelio también, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que son como las citoquinas, digamos, que se toman como ejemplo de inflamación, ¿sí? Bien inflamatorias, dan lugar a la expresión a nivel del endotelio justamente de moléculas de adhesión. Y algo que habíamos hablado también, el aumento de la avidez de las integrinas, ¿sí? A partir de las quimioquinas, que lo que hacen es
un cambio ultraestructural en esa proteína para que tenga mayor avidez, mayor poder de fijación con su ligado, ¿sí? Una vez, por supuesto, el leucocito en el foco inflamatorio debe ser activado y puede cumplir distintas funciones, ¿sí? Entre ellos siempre hay, por ejemplo, lo que es el reconocimiento de microbios o mediadores, ¿sí? Que van a dar lugar a la activación, que pueden ser distintos, pueden ser las mismas quimioquinas, mediadores lipídicos, como vamos a ver después, que lo que van a hacer es, por ejemplo, aumentar la avidez de integrinas y cambios citoesqueléticos que hacen a la quimiotaxis, ¿sí? A la migración hacia los tejidos. Existen muchísimos receptores a muchísimos estímulos, ¿sí? Y todos tienen su función. Esto es solamente una cuestión ilustrativa, también tomada de Robbins, para entender, digamos, que constantemente todos los componentes que hacen este proceso están en comunicación para poder dar lugar al proceso en sí. La fagocitosis es algo bastante ancestral, como les decía. La inflamación es un proceso de los seres vivos, si se quiere, más desarrollado en la escala evolutiva, pero la fagocitosis también la podemos ver en otros seres vivos como bacterias, ¿sí? Y es también una forma defensiva o una respuesta que tiene el organismo hacia esas injurias. En este caso, básicamente lo que se genera es un fagosoma, que es, como se detalla en la imagen, la generación de la imaginación de la membrana, ¿sí? Y formación de una vesícula con contenido de la membrana que luego se va a unir al lisosoma para formar el fagolisosoma, ¿sí? Los lisosomas, ustedes saben, tienen muchos componentes que hacen a la degradación de elementos que puedan traer esos fagosomas, ¿sí? A veces alcanza con eso, a veces no, ¿sí? Y tienen en general, estos lisosomas, tienen especies reactivas de oxígeno que van a servir justamente para poder tratar de degradar. Siempre uno piensa, por ejemplo, en bacterias o virus, tratar de degradar esa nota. Y el componente químico, lo puse así, digamos, para tratar de resumirlo, tiene que ver con todos estos mediadores, ¿sí? Que sirven justamente para generar un cambio o una respuesta en las células efectoras. En general, las células efectoras son los leucocitos, los macrófagos, el mismo endotelio, ¿sí? Esto es una suerte de clasificación, digamos, según el origen de dónde provienen estos mediadores. Hay mediadores celulares que son por síntesis de novo o ya están sintetizados en gránulos, por supuesto compartimentalizados dentro de la célula, ¿sí? Y generan o impactan en distintas células, ¿sí? Obviamente estos mediadores tienen que tener su receptor, por supuesto, en la célula efectora, ¿sí? También existen muchos mediadores que son, o sea, están a nivel plasmático, y en general la fuente principal de ellos es el hígado, ¿sí? Y acá van a ver elementos que en general uno cuando los estudia los tiene como apartados, ¿sí? Lo que es el sistema de complemento, o el sistema de coagulación y la inflamación. Pero en realidad, si uno se pone a pensar, desde el punto de vista fisiopatogénico, son digamos, procesos que están altamente relacionados, y de hecho esta imagen de Robbins a mí sí me pareció muy ilustrativa y que resume bastante bien y logra darle una integración a cosas que por ahí están como perdigonadas o sueltas y uno las estudia porque el sistema de complemento empieza con un factor 3 y 5 y después se va degradando, o sea, y queda por ahí estudiando unas cuestiones de memoria, ¿sí? Y esto logra resumir bastante bien y encadenar y entender también un poco cuál es el objetivo final de cada uno de estos sistemas y cómo se relacionan entre ellos. Acá lo que vemos es el factor 12 de la coagulación, el factor de Heimann, que en general
se estimula cuando logra ver o logra sensar componentes de la matriz celular, porque justamente hubo una lesión endotelial, ¿sí? El endotelio justamente nos está separando de la matriz celular. Entonces, este factor se activa. Está la cascada de la coagulación, que todos la conocemos, pero a su vez este factor 12 también activa, ¿sí?, la cascada de las cininas, que a su vez, acá ya estamos viendo un proceso de retroalimentación positiva, ¿sí? Digamos, el metabolito que se genera a partir de la precalicreína estimula aún más la activación del factor 12, ¿sí? O sea, ya está generando mayor factor 12, que eso obviamente como loop positivo va a generar mayor cascada de cinina. A su vez, esta cascada de cininas también está en relación con el sistema filinolítico, que esto es muy importante porque, como ustedes saben, en la coagulación lo que uno trata de hacer es generar finalmente, digamos, la fibrina, pero también es algo que tenemos que regular, ¿sí? Entonces necesitamos estos agentes fibrinolíticos. Y acá seguimos viendo muchas relaciones, porque, por ejemplo, la tromina también estimula la inflamación aguda, ¿sí? Ya estamos relacionando esos conceptos. Y este sistema fibrinolítico, a través de la plasmina, también puede activar la cascada de complemento. Eso, si ustedes recuerdan, la cascada de complemento lo que va a hacer es, como se estudia como fin último, la generación de ese complejo de ataque a membranas, que es justamente para atacar microbios, en este caso, en general se pone ese ejemplo, ¿sí? Pero acá vemos como tres sistemas distintos, si quiere, que sería la coagulación, el sistema fibrinolítico y el complemento asociado a la inflamación, están altamente relacionados. Y se van regulando, ¿sí? Porque justamente, como les decía, la cascada de cininas también lo que va a hacer es regular un poco lo que es la activación de la coagulación, que como sabemos, tampoco necesitamos una activación desmedida de esa coagulación. Es deleterio también. Existen metabolitos del ácido araquidónico. Esto también es muy importante, muy interesante, sobre todo porque hay muchos blancos o dianas terapéuticas, ¿sí?, que seguramente la han estudiado mucho y las han desarrollado, que tienen que ver con las COX-1 y la COX-2, ¿sí? Básicamente acá lo tomé para que vean que a partir del fosfolípido de membrana, como ustedes saben, se pueden generar metabolitos, como el ácido araquidónico, que dependiendo lo que se esté tratando de estimular, uno puede generar metabolitos más bien asociados a algo proinflamatorio o metabolitos que lo que van a hacer en el fin último es tratar de regular esa inflamación, ¿sí? De hecho, en general, uno tiene la activación de prostaglandinas que, como ven, potencia en el edema, potencia en la vasodilatación, o sea, dan un refuerzo positivo hacia la inflamación, pero hacia el final del proceso inflamatorio, lo que uno se encuentra es más con una actividad de las lipoxigenasas, y se han encontrado otros componentes, son las resolvinas, justamente que tienden a ir a resolver ese proceso inflamatorio. Algo que yo no dije al principio, pero lo van a ver mucho, es que en general se habla de inflamación-reparación, ¿sí? Siempre como anteponiendo, o sea, el yin y el yang, esto de constantemente estar regulando todos aquellos procesos que uno activa, porque necesitamos mantener esa homeostasis. Justamente estaba en el subtítulo del Power y hasta me olvidé de eso. Que eso es muy importante. Dentro de lo que son las citoquinas y quimoquinas, bueno, el Robbins toma como caballitos de batalla la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Existen muchas, ¿sí?, pero como ejemplo, digamos, también. Y vemos que la activación o la generación de estas quimoquinas en general es por la activación de los macrófagos. Recuerden, son elementos muy importantes los macrófagos. Ahora vamos a ver también algunas cuestiones que hacen a procesos inflamatorios que están por fuera un poco de lo que es lo infeccioso o la injuria en sí. Y acá lo que vemos es, digamos, un resumen de los efectos de estas interleuquinas, no solamente se quiere a nivel molecular inflamatorio, sino también
que explican todo ese dolor, calor, rubor, falta de función, digamos, ¿sí? O sea, parte de la clínica que presenta el paciente va a estar dada justamente por la secreción de estas quimiotinas que son mediadores de la inflamación, ¿sí? Yo trato de no detallar cada paso, a mí me parece medio aburrido, eso lo pueden leer. Aparte, Robbins en ese sentido es bastante didáctico y se entiende bien. Por ahí entra en mucho detalle con algunas cosas moleculares, pero eso se puede saltar, digamos. Por ejemplo, la generación del óxido nítrico o los reactivos de oxígeno. Eso, el que lo quiere leer está bien, digamos, pero a lo que es como función general de inflamación, siguiendo la guía de Robbins, van a estar bien, digamos. Eso como inflamación en general, digamos, ¿sí? Tenemos distintos componentes que van comunicándose entre ellos y activan distintos sistemas que hacen al proceso inflamatorio. Después uno siempre se encuentra con esta diferenciación entre inflamación aguda e inflamación crónica. Por supuesto que lo agudo es algo que se da en el primer momento, es más rápido, son los primeros días, como se muestra en el gráfico, perdón, ¿sí? Pero recuerden que esto siempre es un continuo, o sea, no es que uno, por ejemplo, en un proceso crónico no va a encontrar neutrófilo, porque el neutrófilo es agudo. Eso no funciona de esa manera, ¿sí? Estos son modelos para intentar entenderlo, pero por ejemplo, podría haber traído imágenes. ¿Vieron la vesícula? Uno puede tener una colecistitis o litiasis, ¿sí? Muchas veces las vesículas se mandan siempre a patología a estudiar, por las dudas uno certifica que tiene litiasis, tiene proceso inflamatorio, y por qué muchas veces nos ha pasado que encontramos algún tumorcito que se está desarrollando, o una llaga. Uno muchas veces ve en las colecistitis el proceso crónico de esa colecistitis, o sea, una colecistitis crónica, que básicamente hay un aumento del grosor de la pared de la vesícula, ¿sí? Porque ese proceso inflamatorio, como vamos después, resuelve también un poco con fibrosis, ¿sí? Engrosamiento de la pared, cambios vasculares, que no sea el tema, pero también encuentra a veces neutrófilos, ¿sí? Con parte de un poco ulceración o erosión de la mucosa superficie o eosinófilos, ¿sí? Entonces, no por eso deja de ser una colecistitis crónica. O sea, una colecistitis crónica que tal vez tuvo una reactivación aguda, ¿sí? O sea, por eso digo que es un continuo y está bien uno trata de estudiarlo como sectorizado para poder ordenarse en realidad, pero eso también limita a poder entender cómo funciona la inflamación, ¿sí? Por eso es difícil transmitirlo, pero esto tiene que pensarse como una película. Como les dije, también tiene su porqué que en la inflamación aguda primero estén los neutrófilos, ¿sí? Hay más cantidad en la sangre, son los primeros que están, tienen una vida media más corta que otras células, ¿sí? Pero van a ver también, y creo que en el Robin está, puede haber, por ejemplo, estímulos nocivos o hasta algunos microorganismos que directamente estimulen el reclutamiento de ciertas células que no son neutrófilos, tal vez mastocitos o tal vez directamente linfocitos, ¿sí? Y no por eso, digamos, en el tiempo deja de ser lo primero que aparece, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta. Y esto, por supuesto, es variable. Acá dice los neutrófilos aparecen, esto es como el pico de actividad, pero no significa que no aparecen más después del segundo día, ¿sí? Pero bueno, esta es una imagen, parece músculo estriado, ¿sí? Estos son neutrófilos justamente y acá ya vemos una pérdida de los mismos, tratando de poner lo agudo con lo crónico, ¿sí? Con una congestión mayor y hasta tal vez un poco más de fibrosis acá, ¿sí? Esto sería el músculo, lo ven rojito, y esto sería más fibrosis. La verdad que no es una imagen muy representativa, pero muestra el neutrófilo y después lo saca, digamos, como imagen de esa película. Respecto a justamente la parte crónica, acá puse como ejemplo el macrófago, el macrófago, ¿está bien? El monocito circulante que después se activa el macrófago. Pero vemos que la migración
es muy similar a lo que le pasa, por ejemplo, a un neutrófilo en cuanto a rodamiento, diabetes y demás. ¿Sí? El macrófago es una célula muy singular. De hecho, su origen respecto a esto del monocito, si es un monocito o no es un monocito, siempre está como en debate. Y es, digamos, muy interesante porque participa de los procesos inflamatorios, pero también hay macrófagos, lo que se conoce como macrófagos residentes, ustedes habrán leído, que son macrófagos que ya están directamente en el tejido y también van cumpliendo sus funciones más allá del proceso inflamatorio, ¿sí? Dentro de lo que es el estado basal, podríamos decir, de un tejido, por ejemplo, no sé, la célula de Kupffer en el hígado, también hay interacciones con el mismo parénquima y estroma del órgano y se establecen comunicaciones en estados basales. No necesariamente tienen que estar activados, pero sí cumplen funciones en estado de reposo, podríamos decir. Esto para que vean también un poco la interrelación que existe entre macrófagos y otras células, ¿sí? Y también vemos una suerte acá de vuelta de loop positivo, ¿sí? La idea, como les dije, era atacar, diluir o contener. Entonces esto tiene que tratar de reclutar lo más que se pueda hasta que vemos que podemos resolverlo. Esa sería como la idea. Entonces por eso también hay toda esta suerte de formación de círculos viciosos para lograr contener rápidamente o lo más rápido que se pueda esa noxa sin jugo y ese microorganismo. ¿Sí? Como parte final de la inflamación, ¿sí? En realidad acá la imagen es desde el principio del cuento hasta el final del cuento, con todas sus variantes. No sé si se acuerdan que había en los libros eso que era construye tu propia historia, entonces uno podía saltar el capítulo que quería. Bueno, esto es algo similar. En general siempre empieza por la agresión, ¿sí? Y después, por supuesto, vamos a tener el desarrollo de una inflamación aguda, o como les dije, no necesariamente siempre la agresión va a estimular aquellos elementos que son propios de la inflamación aguda, sino también de la crónica. Pero bueno, hagamos el recorrido más habitual, ¿sí? Tenemos una lesión, ¿sí? Una agresión, y se produce la inflamación aguda con todos los cambios que vimos en el componente vascular, en el componente celular y la generación de mediadores que justamente sirven para cambiar la función de aquellos tejidos efectores, ¿sí? Esta inflamación aguda, supongamos que logra su cometido, ¿sí? Entonces existe resolución de la inflamación. Con la eliminación del estímulo agresor, se eliminan los mediadores, o sea, tengo que correr todo eso que activé, sacarlo, ¿sí? Y la célula de inflamación aguda, porque ya están activadas, se sustituyen las células lesionadas y se vuelve la función normal. Ese sería el ideal que nos gustaría a todos. ¿Sí? Estímulo, respuesta, solución. Sin pérdida de función, sin pérdida de características. Se reconstituye todo nuevamente. Puede ser que esa inflamación, en realidad dé lugar, acá dice pus absceso, sería un cuadro más bien, en este caso, seguir más importante, más grave, con necrosis, y, digamos, puede darse lugar, si se da lugar, perdón, a esta fase en la inflamación, la curación, en realidad, en general, no va a ser con resolución y reconstitución ad integrum, como se dice, volver a lo normal, sino que en general va a dar lugar a un proceso fibrótico, ¿sí? Directamente la curación, a veces cuando el estímulo agresor es muy potente, digamos, puede dar lugar a la fibrosis directamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la injuria celular que había estímulos leves y si se quiere había estímulos que eran más potentes o más sostenidos en el tiempo? Muchas veces ese tipo de estímulos justamente no van a permitir una solución ad integrum. Como le dije en su momento, creo que fue una quemadura importante, digamos. En la piel, sobre todo si hay lesión de la membrana basal, la piel, la epidermis no se va a poder reconstituir ad integrum y va a pasar a una fibrosis que, en el caso clínico, digamos, lo que se ve es una cicatriz, ¿sí? Esa cicatriz también tiene que ser, o sea, ese proceso resolutivo de fibrosis también tiene que estar contenido. De hecho, si uno no contiene ese proceso resolutivo,
la contraparte patológica, podríamos decir, de esa solución es el queloide. Si no sé si conocen el queloide, la formación de una cicatriz exagerada, que se dice, ¿sí? Porque justamente hay muchas personas, sobre todo personas de tez negra por cuestiones genéticas, no logran contener el proceso fibrótico y tienen esa formación de esa, como si fuesen tumores, son justamente tumores, pero son duros al tacto, ¿sí? Y es todo fibroso, con colágeno y fibra colágeno. Eso se ve también, a veces lo mandan a patología para estudiar porque no saben lo que es, ¿sí? Y bueno, por supuesto, de un proceso inflamatorio agudo puede haber progresión hacia la inflamación crónica y en general la curación, cuando se sostiene en el tiempo, también va a ser, no va a ser ad interim, sino tal vez con fibrosis, ¿sí? Por supuesto, la clínica de los pacientes va a ser distinta teniendo en cuenta, como les dije también, en injuria celular, no es lo mismo el hígado que la piel, que el sistema nervioso central, que el músculo, ¿sí? Cada uno tiene su repertorio de herramientas para poder resolver este tipo de injurias, algunas más efectivas, otras menos efectivas, y claramente la clínica va a ser totalmente distinta, ¿sí? En la piel, por ejemplo, es un queloide. Una fibrosis en hígado, dependiendo del grado de fibrosis, va a ser un poquito más complejo lo que va a tener el paciente, ¿sí? Prefiero un queloide, digamos, ¿sí? Pero bueno, esto sería como el cuento de la inflamación, ¿sí? Como proceso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ustedes pregúntenme en el medio si quieren. Yo prefiero que me interrumpan porque por ahí se olvidan de la pregunta. ¿Estamos bien? Bien. Yo lo que les quería traer como algo a colación, que se los dije al principio, les va a servir un poco también para poder empezar a entender mejor algunas patologías crónicas que creo que van a desarrollar. Diabetes la van a ver en este curso, sí. Y de hecho es algo que nosotros en genética estudiamos también, que es, bueno, acá está los orígenes de la inflamación. Esto es un paper, yo se lo dejé ahí la cita, si lo quieren leer es muy interesante. Hace un cuento de la inflamación hasta más corto del que hice yo. Lo separa también en inductores, receptores, mediadores y células efectoras. Está muy bueno, está en inglés, lo lamento por aquel que no le guste, pero apréndanlo porque es muy útil. Pero me sirve mucho para ver un tipo de, digamos, de activación de la inflamación que va por fuera de los cánones habituales, que es una infección, o me quemé, o los rayos ultravioleta, o sea, los estímulos que en general uno ve siempre. Esto, en la imagen, está graficando algo que yo ya les venía hablando, esto de los macrófagos y las células residentes. Lo que vemos acá es esta hermosa palabra que a mí yo la pongo en todas las diapos, no sé si se dieron cuenta, es la homeostasis. El macrófago residente tiene una interacción con la célula del parénquima en el cual reside, ¿sí? Y mantiene justamente la homeostasis en el estado basal. Esto es un ejemplo de estado basal. Esto puede ser cualquier célula del organismo, ¿sí? Cuando hay algún daño o una infección, como el canon habitual del inicio de la explicación de la inflamación, por supuesto, vimos que el macrófago también toma su parte en este proceso y se da lugar a la inflamación. Pero existe otro concepto, que es el que propone este autor ruso, que es como el de parainflamación. Para en griego significa cercano, ¿sí? Como el efecto parácrino, lo endocrino, que es a una instancia, parácrino de la célula que tengo al lado o más cercano. ¿De qué habla cuando habla de como la parainflamación? Hago una aclaración antes de seguir. No es necesario que sepan el concepto de parainflamación porque es algo que propone él. No, ni siquiera, tal vez, todos los autores lo tomen. Pero a mí me pareció muy interesante porque lo propone teniendo en cuenta otros estímulos, que son como el estrés o la malfunción del órgano, ¿sí? No necesariamente que haya una lesión, no necesariamente que haya una infección, sino que el órgano no funcione como le corresponde, ¿sí? Esa alteración de la homeostasis, porque también una alteración de la homeostasis, también puede dar a un proceso inflamatorio, ¿sí? Que él lo denomina como parainflamación o cercano a la inflamación. ¿Por qué? Porque no se rige
no se regiría con las mismas reglas que la inflamación con la cual uno estudia. Sí, perdón. No, terminá y luego tengo una pregunta. Bueno, no se regiría con las mismas reglas o no tendría los mismos objetivos que la inflamación vista en los cánones habituales de la infección y la lesión celular. Ese concepto de parainflamación está relacionado con otro término que sería un estado de proinflamación. Un estado. Porque, por ejemplo, Sí. yo estoy investigando un tema relacionado con. ¿No importa? No, decilo. Estoy estudiando cómo afecta el sueño y la falta de sueño al cuerpo. Y otras cosas. Y una de las cosas que se menciona en la bibliografía es que la falta de sueño pone el cuerpo en un estado proinflamatorio. Ajá. Y quería ver si estaba más o menos relacionado con eso. Mira, acá justo él toma un ejemplo que es de lo que yo estoy estudiando en genética, que podría llegar a ser similar. La verdad, te la debo, pero podría ser, porque a ver, la falta de sueño está dentro de lo que es el estrés y aparte la malfunción también sistémica en general. Uno lo sabe. La falta de sueño, hasta en lo actitudinal uno sabe lo que genera, digamos, pero aparte el organismo necesita tener su momento de reposo. Así que podría ser equiparable, digamos. ¿Sí? De hecho, hay una suerte de. O sea, pasa que por ahí lo que él propone es como correrlo de la inflamación, porque si uno dijera proinflamatorio sería como meterlo dentro de la misma línea de la inflamación. Él como lo que yo interpreto del paper es tratar de correrlo un poco para poder entender algo que ahora voy a desarrollar un poquito más adelante, que él mismo desarrolla en el trabajo, que no todo es lo mismo. Yo no sé si está acá el compañero rápido, no, creo que no. Hubo un compañero de usted que se acercó y me preguntó cómo estudiar hígado. Dice, la verdad que no sé qué hacer. Yo le dije, bienvenido. Hay que estudiar. No sé cómo poder, yo tampoco supe cómo lo hice en su momento, pero bueno. Él me preguntaba, me dice, ¿cómo hago para estudiar el hígado? Me dice, porque, no sé, me dice, el virus y la hepatitis C te genera cirrosis. El alcohol te genera cirrosis. Dice, pero yo ¿cómo hago? Porque, digo, bueno, yo sinceramente no sé cómo hice en su momento, pero ahora, hoy por hoy, yo les diría que hay particularidades que uno puede ir tomando de cada patología. Como yo les dije, los órganos tienen un repertorio de herramientas y respuestas, digamos, que en general no se corren mucho de eso, ¿sí? Si se quiere, lo que es lo hemolinfoide, que justamente es todo lo que tiene que ver con respuesta inmune, es como el más, podríamos decir, creativo. El hígado, cuando tiene una noxa, en general lo que van a ver ustedes es una hepatitis, que se empieza, o sea, siempre obvio, esto si mantenemos el estímulo, una hepatitis, con inflamación, sea aguda, sea crónica, lo que ustedes quieran, una fibrosis, y que se la sostengo, voy a tener una cirrosis. Villique, ¿sí? Bueno, Villique. O sea, entonces yo le digo, vos podés tener un paciente que tenga hepatitis C, que tenga una clínica, si supongamos una cirrosis, lo agarramos en estado final, pobre paciente, que tenga una clínica muy similar a un paciente alcohólico o con consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? No va a ser exactamente la misma, pero el paciente con cirrosis, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir el paciente con cirrosis? Histérico, amarillo, ¿sí? En general, lo más llamativo del paciente va a ser un paciente histérico, entre otras distorsiones que va a tener metabólica, ¿sí? Y tal vez en ese estadio final, por ejemplo, desde la patología, si ustedes me traen el hígado de un paciente cirrótico y el hígado de un paciente con hepatitis C, yo digo cirrosis. ¿Sí? ¿Puedo hacerle un estudio molecular para ver si tiene el virus? Bueno, está bien, pero morfológicamente tiene una cirrosis. El paciente tiene una cirrosis. Y yo, con una cirrosis, en general, por ejemplo, por microscopía óptica, a menos que tenga una clínica confiable, o sea, yo confío en lo que me están diciendo, que el paciente tal cosa, puedo decir, bueno, una cirrosis a punto de partida clínico de tal cosa, pero va a ser una cirrosis, porque ese es el repertorio de respuesta que tiene el órgano. ¿Sí? Así que puede ser, digamos.
podría ser. Yo creo que no, por esto que te digo. Los proinflamatorios sería aquello que es como lo que estimula la inflamación. Él lo quiere como, por lo que yo interpreté del paper, después leerlo si querés y venir y discutimos. Pero no, en serio. Pero después, yo lo que entiendo es que él lo quiere correr para darnos esta idea de que la cirrosis se llega a partir de la inflamación, pero no toda la cirrosis es la misma. No, justamente por esto. ¿Sí? Entonces, acá está como, por eso te digo, esto es lo que te decía. ¿Cuál es el disparador de la inflamación? ¿Sí? La infección, siempre la vemos, la lesión tisular, que eso lo vimos en la clase pasada, y el estrés o la malfunción del órgano. Y propone decir, bueno, corrámoslo esto, corrámoslo de otro lado. Porque uno podría decir, bueno, el estrés puede ser celular, bueno. Pero la malfunción tal vez no necesariamente no tiene la misma envergadura que la lesión celular en un primer momento. ¿Sí? Entonces, estas tres disparadores pueden generar justamente la inflamación. ¿Sí? Entonces, la respuesta, o mejor dicho, perdón, el propósito fisiológico, porque en este paper hace también una evaluación con lo que es lo evolutivo, eso está bueno, para no estudiar de memoria, a veces sirve, y aparte es muy interesante. Dice, por ejemplo, bueno, en la infección, claramente lo que va a hacer el organismo es tratar de defenderse contra esa infección, sea eliminándola, o sea conteniéndola, que ustedes lo van a ver seguramente en tuberculosis, los famosos granulomas, del cuerpo extraño, del ganglio y demás. No lo puedo eliminar, lo contengo. ¿Sí? Genero el granuloma, que después se puede hacer calcium. Vayan a la morgue y miren un montón de frascos de eso. Muchos de esos casos a veces los cortábamos nosotros en el mismo procesamiento de patología. O sea, el servicio de patología está de este lado, arriba. Y muchas de esas piezas son úteros por mieloma. Hay uno que seguro que lo procesé yo, está por ahí dando vuelta. O sea, muy interesante las piezas. Después, la lesión tisular, obviamente la inflamación en este caso, ¿cuál va a ser el propósito? Tratar de reparar esa lesión tisular. En el caso de el estrés tisular o la malfunción tisular, el propone dice, bueno, acá lo que uno trata de hacer es adaptarse a ese estrés. Otra vez, homeostasis. ¿Sí? Y restaurar justamente el estado homeostático. ¿Sí? Ahora, la consecuencia patológica de esto, bueno, en el caso de una infección puede ser autoinmunidad, la sepsis, que sería como una suerte de regulación de la inflamación con un cuadro, digamos, inflamatorio casi que no se puede detener. ¿Sí? En el caso de la reparación tisular, como dijimos, la fibrosis, la formación de queloides, por ejemplo, la metaplasia, compañero, o, bueno, la generación de un tumor ya está muy en otro extremo, pero sí. Pero lo que él dice es, la consecuencia patológica de ese tratar de acomodarse a la malfunción puede dar lugar a un cambio, ¿sí?, en esa placa homeostática. Cuando ustedes vean diabetes, muy probablemente, Pablo Arias, porque nosotros no lo hacía, nos ponía, ahora ya veo que lo quemo y no lo hace, pero nos ponía la placa homeostática de un paciente, como se dice, normal, ¿sí?, con su insulina y eso, y después uno ve cómo el paciente con diabetes, no necesariamente, ustedes saben, va a empezar a tener síntomas de entrada, o va a tener una expresión muy clara clínicamente de su diabetes, sino que cambia su placa homeostática a otro lugar. Que eso es una respuesta adaptativa, y que tal vez le solucione el problema en una primera instancia, pero después la consecuencia va a ser justamente el desarrollo de enfermedades, como por ejemplo en este caso puede ser la diabetes, ¿sí?, la insulinoresistencia. Secretar mucha insulina, ¿sí?, inevitablemente después en algún momento hay un agotamiento, eso lo va a ver mucho mejor un Pablo Arias que se dedica a eso. ¿Sí? Esto es lo que les decía, el paper tiene interesante esto, un resumen, digamos, de los elementos que hacen la inflamación y cómo se relacionan. Están los inductores, ¿sí?, que acá vemos, por ejemplo, el lipopolisacárido sería el infeccioso, ¿sí?, un elemento, o el colágeno, también un inductor. Cuando
uno tiene una lesión endotelial y tiene la expresión de colágeno, tenemos una lesión, ¿sí? Los elementos que son como los sensores de estos inductores, que en general van a dar lugar a la liberación de mediadores, que son todas las citoquinas que estuvimos viendo y otros elementos. Las aminas vasoactivas son, por ejemplo, la histamina, serotonina y demás. Que estos mediadores lo que van a hacer, o su fin último, es justamente generar un efecto sobre las células efectoras. O sea, estos serían los 4 elementos de la inflamación, su comunicación, y tienen ejemplos, si quieren, también de cada uno, porque hasta, mirá, esto sería algo infeccioso, esto sería, si quiere, algo más, una respuesta exagerada, ¿sí? Los alergenos, ¿sí? Y una lesión, por ejemplo, en colágeno. Y esto es a lo que quería llegar, que por eso digo, tal vez no sea exactamente pensado de esa misma manera, entre lo proinflamatorio y la parainflamación. Acá lo que vemos es una célula normal, ¿sí? Graficada, que, digamos, lo que grafica es distintas causas de muerte que puede tener esa célula, ¿sí? Que ya la vimos también un poco en la clase anterior. Lo que sabemos es que, digamos, dependiendo del estímulo, toda la célula se va a morir, ¿sí? Pero ahora no es lo mismo la causa de esa muerte y la consecuencia de esa muerte celular, lo que explica él, ¿sí? De vuelta. En el desarrollo embrionario, uno tiene muerte celular. Lo habíamos visto. La apoptosis no necesariamente es patológica, está en proceso fisiológico, porque si no tiene un crecimiento desmesurado, ¿sí? Entonces, hay muerte celular, pero la consecuencia es, por ejemplo, la remoción de tejido, ¿sí? De hecho, las mismas células intestinales, el epitelio intestinal se va renovando también. No necesariamente hay muerte celular, ¿sí? Pero no es la misma que la que genera una infección con una respuesta inmune, ¿sí? Entonces lo que él dice es, siempre se van a expresar este sería como el receptor de me estoy muriendo, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Que en este caso sería, acá lo pone, le dejé la leyenda para que lo vean, ¿sí? La fosfatidilcerina. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que uno de los elementos que podrían permitir decir, bueno, esta célula está entrando en muerte celular es la expresión de fosfatidilcerina, que eso se sensa y da lugar a la activación inmunitaria para poder remover esa célula, ¿sí? Lo que él dice es, seguramente deben existir otros receptores, ¿sí? Los que tienen otro color, ¿sí? Que están relacionados justamente con la consecuencia de esa muerte celular. No sé si me expliqué. Todas las células se están muriendo, o sea, en todos estos casos las células se están muriendo. Ahora, la señal de muerte sería el azul, muerte, perfecto, pero no es lo mismo, como les dije, muerte por desarrollo, supongamos, que haya una proteína que se expresa a nivel celular, que dé lugar a entender por qué se muere esa célula, que una célula que muere por un proceso infeccioso, ¿sí? Eso es lo que trata de plantear él, por eso digo que lo trata de correr de la inflamación común y corriente, porque en general si no serían todos procesos de muerte y fin. Trata de decir que debe existir alguna otra forma de darle a entender a la inmunidad, al sistema, a toda la economía del organismo, de por qué entró a muerte esa célula, ¿sí? Y no va a ser lo mismo. Bueno, acá, como para ir finalizando, digamos, en lo que es la inflamación, justamente, antes de encontrarme con este paper, yo les quería mostrar otros tipos de causas de inflamación, o si quieren, por este autor ruso, para inflamación en este caso. Brevemente, el tejido adiposo, ustedes saben, hoy por hoy se sabe que hay muchos tipos de tejido adiposo que cumplen funciones distintas y hasta son morfológicamente distintas. Esto no es necesario que lo sepan, es una introducción para que lo vean algo después. Hoy por hoy se sabe que el tejido adiposo amarillo, que es el de depósito, el que comúnmente todos conocemos, el que todos queremos bajar para vernos buenos, bonitos y baratos, es el que más tenemos en general desarrollado en nuestro organismo, y en el otro polo está el tejido adiposo marrón, que en general uno lo ve en embriología, como parte de la termogénesis y demás. Bueno, hoy se sabe que el tejido adiposo marrón está en los adultos, no necesariamente de los niños o de los recién nacidos,
Y hasta se están buscando drogas para estimular el desarrollo de este tejido adiposo marrón, porque tiene una actividad metabólica mucho más alta. Ustedes saben que tiene muchas mitocondrias, ¿sí? Pero aparte, digamos, está menos asociado a lo que es la inflamación. En general, el tejido adiposo amarillo, por la gran acumulación del tejido adiposo, blanco, amarillo se ve macroscópicamente, está asociado a procesos inflamatorios, ¿sí? En la obesidad, por supuesto. Esto como la fisiopatogenia de la obesidad y cómo se asocia a la inflamación. Esto no lo tienen que saber. Es solamente un ejemplo para que entiendan que no todos los estímulos necesariamente son una infección o una lesión propiamente dicha del tejido. Síganme a mí, no, si quieren leer, léanlo, pero se van a perder más. Esto es el tejido adiposo en homeostasis, normal, vamos a decir, de depósito, que todo el mundo tiene y tiene que tener, ¿sí? Cuando uno empieza a acumular tejido adiposo blanco, ustedes saben, y tal vez lo vean cuando vean diabetes, el más complejo de acumular, porque es el que va a generar la fisiopatogenia después de todo lo que tiene que ver con el síndrome metabólico, es el visceral o central. A mí no me importa si tengo tejido adiposo subcutáneo, porque ese no está tan relacionado con los problemas metabólicos que sí me genera, que está dentro de rodeando las vísceras en el abdomen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se da un aumento de peso y se va hacia el polo de la obesidad, el sobrepeso y demás, lo que pasa es que el tejido adiposo tiene capacidad, obviamente, de contención de los lípidos, ¿sí? Y es el órgano destinado a ello. Ahora, esos adipocitos, al aumentar de tamaño, generan cierta hipoxia en el tejido, porque los vasos que tiene el tejido adiposo no alcanzan para poder irrigar semejante cantidad de adipocitos y tamaño, ¿sí? De adipocitos. Entonces lo que se empieza a generar es un estímulo de hipoxia celular. O sea, eso ya pasa a ser un poco lesivo para la célula. Pero además, llegan momentos, y esto ya está demostrado, que el adipocito no da más. Literalmente no da más. No puede contener más la cantidad de lípidos que están llegándole a través del metabolismo, obviamente del anabolismo y todo lo que tiene que ver con el consumo, en este caso. Y básicamente el adipocito estalla, ¿sí? De hecho, y esto es algo interesante, no se sabe cuál es el proceso de muerte. O sea, no se le dice apoptosis, algunos dicen apoptosis, otros dicen necrosis, no se sabe bien, por ejemplo, eso, cuál sería. Lo que sí se sabe es que cuando eso sucede, o sea, cuando el adipocito ya no da más, en general se forman estas estructuras que son adipocitos en muerte celular, vamos a decirle, médicamente, rodeados de macrófagos. Porque el tejido adiposo también tiene macrófagos, ¿sí? El tejido adiposo no es adipocito, es vasos, macrófagos, leucocitos que están dando vuelta, ¿sí? Y eso da lugar a una respuesta inflamatoria, ¿sí? De hecho, hay un cambio, acá lo pueden ver, que lo dice, o sea, los adipocitos, los macrófagos en el tejido adiposo blanco, no obeso, vamos a decirle, es un macrófago antiinflamatorio en general. O sea, la comunicación que va teniendo con los leucocitos residentes es, bueno, estamos bien, digamos. Entonces, hay liberación de otras interleuquinas, como ven acá, 4, 10, 13, esas son antiinflamatorias, no generan inflamación. Cuando pasamos a la obesidad, hay un shift, hay un cambio. Entonces, el macrófago tipo 2, antiinflamatorio, por el estímulo de la generación de esas estructuras que se llaman estructura tipo corona, ¿sí? Cambia y pasa a ser un macrófago tipo 1, que es proinflamatorio, ¿sí? Y ahí cambia el patrón de citoquinas que libera y por supuesto el mensaje que se está dando, ¿sí? Entonces pasamos de estar en un estado antiinflamatorio a un estado proinflamatorio, si se quiere, ¿sí? Con activación de la inflamación, o parainflamatorio, porque estamos cambiando, ¿sí? Nuestra placa homeostática respecto a lo que es el depósito de grasas o ácidos grasos en el tejido adiposo, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que podría ser esta parainflamación u otro estímulo distinto al generalmente mencionado como la infección, dentro de los cánones en general que se explica.
¿sí? De hecho, esto tiene muchas repercusiones y está altamente asociado a lo que es la generación de la insulina resistencia que pueden ver en la clase de diabetes mellitus. ¿Sí? Profe, sí. Entonces la inflamación se da por activaciones señales más no por una lesión tisular. Claro, en sí tenés el adipocito que está entrando en muerte celular, ¿sí? Pero en realidad, porque ya ese adipocito previamente estaba conteniendo demasiado ácido graso, ¿sí? Entonces, cuando eso ya no alcanza para más, se genera una respuesta inmunitaria primaria, que es la activación de esos macrófagos, rodeado de esos macrófagos de ese adipocito, que al principio puede contener esa lesión celular, si se quiere, ¿sí? Pero cuando el adipocito es muy grande, las partes de ese adipocito que se van generando son tal que necesita el reclutamiento de masa, ¿sí? Entonces ahí se estaría dando una respuesta inflamatoria cada vez mayor. Esto es solamente un ejemplo, igual, no tienen por qué saber necesariamente. Les puede servir, por ejemplo, ustedes ven NASH, estetopatitis no alcohólica. Sí. Bueno, la estetopatitis no alcohólica está asociada a lo que tiene que ver con la obesidad justamente, y síndrome metabólico también. ¿En defensa o en juicio? En juicio. Bueno, esto está altamente relacionado con lo que es síndrome metabólico. Justamente es lo que desarrollamos en genética, ¿sí? La base del síndrome metabólico es la generación de la obesidad central. Y a partir de ahí es todo lo que se va generando después. Esto solamente como un ejemplo de la utilidad también de la inflamación respecto a no solamente cómo ver desde el punto de vista terapéutico para limitarla o poder dar o tener una herramienta para poder modularla, sino también en este trabajo, por ejemplo, se plantea por qué no clasificar la inflamación teniendo en cuenta los mediadores que están circulando, ¿sí? Solamente a título informativo, para que vean que se van estudiando cada vez más estas cosas. Las citoquinas que se describen en Robbins son algunas, es mucho más complejo todo esto, ¿sí? Pero bueno, básicamente fuimos tocando todos los temas de lo que es la inflamación. No sé, chicos, si tienen alguna duda, eso lo tienen que escanear por el tema del presente, si no me equivoco. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera aportar? ¿Sirvió más o menos la clase? La verdad que para mí era muy complejo tratar de dar algo lo más completo posible, pero lo menos ñoño, tedioso, entonces hice lo que pude. Es bastante más largo. A mí me gusta mucho, es muy interesante. Por ahí sirve mucho también hablar con gente inmune. La gente inmune obviamente la tiene mucho más clara en un montón de cosas. Pero bueno. Bueno, chicos, por mí ya está. ¿Cuándo tiene que ser el
mucho más cambiar. Si vos, no sé si es un técnico, si puede hacer algo. Sí, sí, sí. Sería lo tuyo. O sea, vos, en general, todas las cicatrices que tengas, no va a ser. Yo no, pero En la mesa no sé. Sí, ahora están sí, es precaución tuya. Cuando tengas la cicatriz entera, vas a ser muy no. Claro, esa es la fibrosis. En realidad el colágeno pasa a ser, digamos, la expresión patológica. Claro, es excesivo de colágeno y entonces no se le pone un freno. Yo siempre tuve porque en este no. Se saca para ver porque a veces llama la atención y uno quiere despertar con eso. Y sí, yo creo que sí. Y en general sí. Más chicas que no me cabe tanto, pero cuando son más chicas. Porque no, pero tienes que preocuparse porque te da que no, a veces, claro. También tiene que ver con que se está legal, medicamentos, capaz que bajo la información. Chao, profe, gracias. No, por favor, chao. Chao. Gracias, profe. No, por favor. Tenía una duda. Sí. Había una foto que habías puesto de... No, era de la cascada de población y hablaba de la trombina y todo eso. Y mencionaste que la trombina, bueno, la foto estaba, participaba en la inflamación. O sea, regresaba y participaba en la inflamación aguda. ¿En qué paso? O sea, ¿cuál es su papel en la inflamación? Esa es mi pregunta. Este me decía. Sí. No, o sea, en receptor activado por trombina, justamente estimula estos receptores activados por proteasa que son parte de la inflamación. Ah, a eso se refiere. Exactamente, sí. Pero la trombina en sí no hace nada. En general termina siendo como un estimulador, un mediador, digamos. O sea que además de formar parte, digamos, de lo que es el coágulo secundario hemostático, digamos, también tiene como un efecto colateral en estos receptores activados por proteasa que están asociados a la inflamación. Pero para que tenga una integración, no necesariamente tienen que saber específicamente cada paso, sino tener siempre en cuenta esto, digamos, sobre todo para una mesa de examen, está bueno tener una secuencia, y acá por ejemplo, fíjate, no tenés que saberte toda la cascada de coagulación para poder hablar un poco del sistema de coagulación, del sistema fibrinolítico, de la inflamación y del sistema de complemento. ¿Sí? Es para que tengan una cosa sucinta. Gracias. No. Chao, profe. Chao, nos vemos. Y mira, vos